Señor Gobernador, bienvenido a esta reunión de la Comisión Permanente. Su actitud es digna de reconocimiento. En su intervención, al final nos hablaba de la humildad republicana. Y vaya que nos falta humildad a los actores políticos. Humildad viene de humus, de tierra, de no perder la dimensión de las cosas. Platicábamos previo a este evento a que usted no buscó ser gobernador, y eso le da una característica diferente. Viene de la realidad y de la academia, y en el camino fue acumulando sueños y sin duda una cantidad importante de frustraciones para poder corregir en un mandato que estará en la historia evaluado de manera profunda e integral por mucho tiempo, en un pueblo dolido, con sangre, con violencia y sin muchos rumbos de desarrollo, porque la acumulación de la pobreza y la marginalidad han sido devastadores. En las cifras que usted nos presenta, destaco de manera general varias de ellas. Tenemos más de 11,000 escuelas, cerca de 62,000 docentes. Los índices de cobertura en algún aspecto son alarmantes. Por ejemplo, en secundaria es el lugar 28 del país, en media superior el lugar 31, en superior es el lugar 31. Y la propia cobertura tiene una enorme cantidad de retos, y usted lo complementaba con los adjetivos de calidad y de equidad. Analfabetismo de 13,5%, eficiencia terminal baja, particularmente en lo que se refiere a la secundaria, y este conjunto de reto no resuelto como es el caso de la media superior, y el esfuerzo faraónico que se requiere hacer para incrementar la cobertura en media superior y superior, y también cómo intentar convencer a los docentes para que puedan participar de manera contundente en los exámenes de promoción y en los exámenes de primer ingreso. A mí me gustaría referirme el día de hoy a 4 aspectos. Primero, los avances en la implementación. Segundo, la política gremial. Tercero, el federalismo educativo. Y cuarto, uno de los elementos no resueltos de este país, que es el de las normales. Primero, los avances en la implementación. Uno de los grandes temas ha sido la aplicación de la verificación de los controles en el pago de la nómina y el cambio de un paradigma, de un sistema de recompensas a un sistema y de negociación a un sistema de méritos. Y los rezagos han sido ya destacados. Uno de los temas que nos preocupan, por ejemplo, es el pendiente de la información completa en el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica que debería levantar el INEGI. Esta falta de información diagnóstica sobre el estado que guarda el sistema educativo ha complicado los balances y la elaboración de juicios objetivos, y de que lo que se ve no se juzga y de lo que no se ve se duda. Ante esta falta de información, le preguntaría si hay un documento diagnóstico más completo que nos pudiera compartir, por favor, sobre el estado del sistema de educación de Guerrero y cómo se va a aplicar la parte para concluir el censo. Si el INEGI detectó, por ejemplo, 122 centros de trabajo fantasmas, comillas, cierro comillas, ¿cuántas plazas y quiénes son los beneficiarios de estas asignaciones? Si cobran salario para ello, si hay presupuesto para esta situación. Y también si con una información limitada el censo arrojó que Guerrero es una de las 3 con mayor número de inmuebles en condiciones no óptimas, ¿qué se está haciendo para revertir esta condición? Usted lo comentaba, los retos de infraestructura son muy grandes, y aquí en el camino pues hay aspectos que tenemos que atender. Segundo punto, uno de los temas delicados que son
parecidos a Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas en cuanto a la política gremial. Los maestros de Guerrero tienen dos grandes segmentos de liderazgo. Uno, lo que es la coordinadora, y la otra, lo que es la parte nacional, el CENTE y la CETEG, lo cual suma una complejidad de negociaciones que tienen que llevarse a cabo con cada gremio. Sabemos que las movilizaciones a través de marchas y plantones pueden ser un instrumento de presión en contextos de represión, pero no podemos dejar pasar que estas implican una afectación al interés superior de la niñez, al derecho a la educación con calidad, con lo que se vulnera este principio de mayor jerarquía. Lo sé porque lo conozco, de que usted, así como el secretario de Educación, a quien también he tenido el gusto de tratar, entienden las motivaciones y entienden los métodos de estas organizaciones, y me resultó muy simbólica una declaración que le atribuyen a don Salvador Martínez de la Roca, al señor secretario que está aquí con nosotros, en donde él aparentemente en el mes de mayo decía que había graves problemas que no se pueden resolver del todo. Pues aquí un poco también la pregunta es ¿cómo se pueden contener estos brotes de inconformidad? ¿Cuántos días de clase se han perdido? ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas estimadas por las movilizaciones? Si podemos tener una certeza de cuántos comisionados existen, cómo se va a resolver esta circunstancia tan delicada. O también otra situación de muchos estados es el número de plazas sin el sustento financiero. En este recinto, el 23 de junio, el secretario Choifet nos reiteró que su interlocutor era el Sindicato Nacional. Le preguntaría si su gobierno se ha reunido con los diferentes gremios, si se reúne con el gobierno federal, quiénes son sus interlocutores en el gobierno federal, porque en algunos casos esta esquizofrenia de personalidad múltiple conduce a Bucareli y otras veces a Argentina, y qué es lo que le compete a cada uno. Y si visualiza esta estrategia de mediano y largo plazo que usted ha emprendido, hacia dónde nos va a alcanzar. Los medios refieren, por ejemplo, que se han firmado minutas recientemente. Refiero a algunas de ellas: febrero 11, mayo 18, marzo 18 y mayo 9, en donde aparentemente, y está documentado, el gobierno local se compromete a hacer gestiones para plazas docentes para todos los egresados de normales, lo cual como intención pudiera intentar entenderse, solo que en la reforma ahora todo se hace por evaluación obligatoria y por consecuencias. ¿Cómo es que estos convenios se siguen firmando? ¿Tienen validez legal? ¿Qué alcance tienen para poder interpretarlos de manera más plena? Tercer conjunto, uno de los pendientes más grandes del país, que es el federalismo educativo, y en su parte más directa administrativa. A partir de este año entró en vigor la operación del Fondo de Nómina Educativa, el FONE. ¿Cómo se vive en la administración de Guerrero la aplicación de esta nueva estrategia de pagos? Si considera que esta es una buena estrategia, ¿cómo se puede mejorar? Y en particular, por ejemplo, a partir del año del 92 se hizo una descentralización con el presidente Salinas y el secretario Ernesto Zedillo en la educación pública, mediante el cual se descentralizaban recursos humanos, financieros y materiales a los estados, pero hoy las circunstancias han variado. El Estado ya no paga, el Estado formalmente no negocia la relación laboral. ¿Y cómo queda esta figura de patrón sustituto? ¿Qué opina usted del acuerdo del 92? ¿Qué es lo que debe revisarse? ¿Qué es lo que eventualmente debemos modificar? Algunos hemos señalado este principio de tipo popular, que el que paga manda, y hoy el Estado ni paga ni manda, y la Federación sí paga y da la impresión que no había querido mandar. El último conjunto, el cuarto, tiene que ver con las normales. Sin duda que hay muchas carencias, y el caso de la administración de la educación en Guerrero tiene algunos datos muy significativos. Por ejemplo, de los 132,205 estudiantes de educación normal en el país,
En el ciclo 2013-2014, el 4% estaban en Guerrero, de los cuales un conjunto importante, 3.596, estudiaban en centros educativos atendidos por el gobierno del estado, 12 normales, un promedio de 300 alumnos por normal. Y el total de docentes también ha tenido algunos aspectos de preocupación. Yo quisiera preguntarle, en el caso de las normales, para no abundar en tantos datos, ¿qué diagnóstico se ha realizado en materia de educación normal para Guerrero? ¿Qué medidas específicas están emprendiendo en su gobierno para fortalecer la formación docente? ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades en el funcionamiento de las normales? ¿Si ha tenido algún acercamiento con la Federación para modificar estas situaciones? ¿Y qué estrategias y recomendaciones le dejaría al gobernador electo para que pueda darle continuidad a este conjunto de políticas en las que usted está comprometido? Porque lamentablemente vemos que la situación política que guardan las normales en ocasiones son alimentadas por los directivos, así como por los propios gremios, que ven en el estudiante una fuerza que les permita no solo la movilización presente, sino que eventualmente pasará a formar parte de sus filas. ¿Cuál es la evaluación de este escenario? ¿Qué alternativas sugiere frente a este conjunto de aspectos? Y mencionar que la Auditoría Superior de la Federación, en su diagnóstico del gasto federalizado, nos señala que hay aspectos delicados para conciliar y ubicar a los docentes en sus lugares de adscripción y que no están plenamente atendidos. Finalmente, me parece muy importante lo que usted ha dicho, que se forme una mesa que nos dé resultados y más resultados. El diálogo que no produce mejores políticas públicas, mejor legislación, es estéril y no basta solamente con el diálogo a partir de escuchar. ¿Cómo es que podríamos de manera visible ver algunos de estos resultados? Varios de los legisladores ya se han referido, por ejemplo, aquí al tema de los derechos, en la parte del derecho y en la parte de la obligación, sea en la parte educativa o sea en la parte laboral. Y en jerarquía, primero es lo educativo y luego es lo laboral. El intento siempre será conciliar ambos. ¿Y cómo es que la sociedad guerrerense ve todo esto? ¿Qué piensan los padres de familia? ¿Qué piensan los maestros en su conjunto? ¿Qué piensan los directivos? Y concluyo con una pregunta, si nos pudiera compartir su opinión sobre las medidas que anunció el señor gobernador Gavino Cue hace 2 días, cuál es su juicio de valor y si algunas de estas medidas pueden adaptarse o pueden incluirse para el caso de Guerrero. Sé que usted termina su mandato el 28 de octubre y tiene días largos y años cortos, o más bien un año corto. Le va a tocar un año con 2 días. Y en esto me consta que usted trabaja prácticamente, no de medio tiempo, porque medio tiempo sería 12 horas. Usted trabaja como 3/4 de tiempo o más tiempo, y sé de su vocación republicana y sé de su gran vocación de servicio. ¿Qué es lo que le alcanza de aquí al 28 de octubre y cuál será el legado y la recomendación para el siguiente gobierno? Por sus reflexiones, sus comentarios, muchas gracias.